course. Ok, bienvenidos a todos. Vamos a empezar la presentación de la maestra Sarah Huemmert, que está aquí para darnos una clase que ella le ha querido llamar No más retrasos. Y creo que welcome, Sarah. Bienvenida, Sarah. Thank you. Thank you. It's very lovely to be with you all. Es muy amoroso estar con ustedes. Yeah, and this is all for me, all for my mind. Every time I join with a group, it's for my own learning. And so I thank you for this opportunity. Esto es para mí más que nada. Siempre que me reúno con un grupo, siempre es para mi mente y les doy las gracias y la oportunidad de estar aquí con ustedes. So why I've chosen this particular subject is because I got it wrong for so long. ¿Por qué escogí este tema? Es porque lo tengo tan mal desde hace mucho tiempo. Lo tuve tan mal. Así es que... Yeah, so in my introduction to A Course in Miracles, I did it on my own for a very long time. Cuando entré al curso de milagros, lo hice yo solita por mucho tiempo. And I had very little understanding of the course, but I did feel the love that came through it. Tenía muy poquito conocimiento del curso, pero sentí el amor que salía de él. Dora, Dora, ¿podrías cerrar tu micrófono? O no sé si alguien pueda cerrar los micrófonos. Erika, por favor, que cierras el micrófono a todos, nos enmudeces a todos. Just mute the microphones. Yeah, and despite my lack of understanding and despite any resistance that was there, things were changing and every step I took was reinforced. A pesar de todas la falta de conocimiento y todas mis resistencias y todo lo que yo veía, de todas formas veía un cambio y eso, veía los cambios con el curso. And then I started with a teacher. I spent about a year in Sedona with a teacher who made it sound like it was be a very, very, very long time, very long process. Después estuve con un maestro y estuve un año en Sedona, Arizona, y eso parece como si hubiera sido un proceso muy, muy largo. Billions of years. Como si hubieran millones de años. To wake up. Si se necesitaran millones de años para despertar. And he said it was arrogant to believe otherwise, so he made it seem very difficult. Y él decía que era arrogante pensar otra cosa. Esto es un proceso y era muy difícil. Se veía como muy difícil despertar. But I made an even bigger mistake that delayed real healing. Pero tuve más un error poniendo o retrasando toda esa sanación que necesitaba. And what that mistake was that I thought Jesus was talking to me, Sarah, not to my mind. Y el error que hice es que yo pensaba que Jesús me estaba hablando a mí como Sara y no le estaba hablando a mi mente. So the focus then was to try to make myself holy. And then because I also had difficulty understanding the idea of the mind. Porque entonces el problema fue que yo creía que me tenía que hacer santa y no entendía el proceso que tenía que ocurrir en la mente. So the mind was changing and there were many miracles. But La mente estaba cambiando y había milagros. But the character of Sarah was still very much intact. Pero todavía el personaje de Sara estaba intacto.
So there was a strong identification with this persona of Sarah. Entonces todavía la identificación con la persona de Sara estaba muy fuerte. So it was mostly about trying to understand course concepts. Era más, mi deseo era más como entender los conceptos del curso. And of course, a lot of, the understanding was what led me to write commentaries. It was all written for my mind. Y eso fue lo que me llevó a hacer los comentarios o las reflexiones que todos han escuchado, porque iba para ayudarme a cambiar la mente. So what I didn't understand was this whole journey with the course is about letting go of this dream figure, this character. Lo que no entendía es que tenemos que dejar ir al personaje, a este sueño que está soñando, al personaje que está soñando el sueño. Yeah, and to see its nothingness. Y ver que no es nada. You know, in the Course, Jesus at one point describes the ego as an evil flower without roots. En un punto, el curso describe al ego como una flor maldita, o sea, sin raíces. And, you know, I think it was in chapter 31 where he says, there is nothing we're more afraid to hear than Creo que es en el capítulo 31, que es lo que más nos cuesta trabajo escuchar, es that you don't know what you are, where you're going, who you are, all of that. He says, we're so afraid to hear that. que no, lo más difícil es saber, no saber qué soy, a dónde voy, qué estoy haciendo aquí. Todo eso es lo más difícil. So to a great extent, then, I was taking an intellectual journey with many teachers, many books, much study. Entonces estaba teniendo mi camino, mi trayectoria leyendo y estudiando muchos maestros, muchos conceptos, o sea, muchos libros. But I suspect you're all on board with me that this isn't where the change is. Pero yo creo que todos van a estar de acuerdo conmigo que esto no es la forma en que hacer el cambio. It's just really in applying the lessons. Es solo aplicar las lecciones. Otherwise, there's just more delay, seek and never find. Si no es más retraso, busca pero no halles. So I've come to the place after a long, many years with the course Entonces llegué a un punto después de muchos años con el curso where I recognize he is talking only to the mind, not to Sarah. que el curso está hablándole a la mente, no al personaje de Sara, no le habla a Sara. And the real work of forgiveness is the inner work. Y entonces el trabajo interno del curso es el trabajo interno. Now, as the character in the dream, I thought I was forgiving. Yo, como el personaje en el sueño, yo pensé que estaba perdonando. But to be really honest, it was mostly forgiveness to destroy. Pero para ser honesta, era más que nada un perdón para destruir. What that looks like is believing that if I really understand your background and the reason you're behaving as you do, I could have more compassion. Lo que suena eso es más que si yo sé de dónde vienes, cuáles son tus historias, qué ha pasado contigo, entonces yo te puedo entender por qué funcionas así y entonces por eso pues, soy más compasiva contigo. Yet real forgiveness is to see there is no error. Y el verdadero perdón es ver que no hay error. So as he tells us in the Course, forgiveness looks on devastation and reminds the mind that what it sees is false. Lo que Jesús nos dice en el curso es que el perdón es que ver la devastación y recordarle a la mente que lo que ve es nada.
So what I was doing was making the error real Entonces estaba haciendo el error and real. then trying to use their behavior as an excuse to overlook it. Y entonces estaba viendo así como los comportamientos como una excusa para no ver, o como pasar de largo, ¿no? That is why I did decide to choose a topic. As soon as Carolina, you asked me what I wanted to speak about, it was like no more delay. Entonces por eso cuando yo le pedí, cuando Carolina le pidió que estuviera en esta clase y qué tema quería tratar, eso le vino a la mente, no más retrasos. It's to accept the atonement without delay whenever there's a problem in our lives. Es aceptar la expiación sin más retrasos cuando hay algún problema en nuestras vidas And to come to the holy instant right away. y entrar en el instante santo inmediatamente. So I want to talk about how to do that and how I'm doing that. Y entonces les quiero hablar cómo hacer eso y cómo yo lo estoy haciendo. But before I do, I just want to share what Jesus has to say about that in the Course. Pero antes de decírselos, quiero hablar un poquito de lo que Jesús dice sobre eso en el curso. So I looked up, the question of delay, and there are 64 references in the Course to delay. Yo les quiero hablar sobre el retraso. No sé, Norita, sí es más que nada así los retraso, que el curso habla 64 veces sobre el retraso en el curso. Correcto. So he says, that we can delay and paralyze ourselves and reduce our creativity to almost nothing, but we cannot abolish it. Entonces Jesús dice que podemos reducir nuestra creatividad y a casi nada, pero no podemos abolir nuestra creatividad. Which is really reassuring because it means we can't change ourselves and have not done so. Entonces, que eso es, la verdad, nos deja tranquilos porque no podemos cambiarnos a nosotros mismos y no lo hemos hecho. He also talks about how difficult it is for us to tolerate delay because we realize it adds unnecessary pain to our lives. Y entonces nos dice que también es una forma de no retrasar, porque que no retrasemos la sanación, porque al final, pues es una forma de que nos hacemos daño a nosotros mismos, nos infligimos dolor. I know I am increasingly sensitive to not being able to hold on to anger for very long or hold on to grievances for very long because it is painful. Ahora lo que sé es que ya no quiero unirme a esos dolores y tener resentimientos, porque eso es muy doloroso para mí. Ya soy muy sensible a mantener esos resentimientos porque me duele. So he tells us that the delay doesn't really matter in eternity. Y nos dice que realmente el retraso en la eternidad no importa. Because we are unlimited, divine, eternal beings of love and light. Porque somos seres eternos, ilimitados de luz y amor. And yet he says delay is tragic in time. Pero sin embargo dice que el retraso es trágico en el tiempo. Because he reminds us that we don't actually belong in time. This is a dream. Porque nos recuerda que realmente no pertenecemos al tiempo. Esto es un sueño. But perhaps the most important thing is that he reminds us that we don't have to seek for salvation because every second gives us a chance to save ourselves. Pero dice que lo importante es que no debemos buscar la salvación. It's a choice. Porque todo el tiempo cada instante es una oportunidad para salvarnos. Es una elección.
Yeah, it's a choice we can make in each moment. Es una elección que podemos hacer en cada momento. So when I read that, I recognized that, and I see that in my life, it's not going to take us a long time. It's just the next instant. Y entonces lo que yo he visto en mi vida es que no nos va a tomar toda la vida. Simplemente puede ser en el siguiente instante. And so I just want to read a quote from chapter 9, section 7, where it says, Let me go to chapter 9. El capítulo 9, sección. I'll just read the quote. He says, do not lose these chances, Okay. Dice, no pierdas estas oportunidades. not because they will not return, No porque no vayan a regresar, but because delay of joy is needless. porque el retraso de la felicidad es innecesario. God wills you perfect happiness now. Dios te va a dar la perfecta felicidad ahora. Yeah, I really love that because What chapter? chapter 9, section 7, La paragraph 9, sección 7. Okay. 7:1, Séptima, line 5 to 8. 5 to 8. Okay. Si quieren, se los leo completo. If you wish, I want to read them exactly how they say in the course. Sí. No tienes que buscar la salvación en parajes remotos. Cada minuto y cada segundo te brinda una oportunidad más para salvarte. So I took another quote. I just took a few of them that talk about delay, but another one that I'll have is from chapter 15:4, paragraph 15:4:1, paragraph 1 to 9, line 1 to 9. En el capítulo 15, sección 1, sección primera, and paragraph. Line 1, paragraph 1, Okay. line 1 to 9. Do you want me to read it? So Sure. we don't have to... It starts with this course is not beyond immediate learning. It's chapter 15, the holy instant, the uses Chapter of time. 15:4, section 4. 4, sorry. 4. It's possible to learn. This course is not beyond immediate learning. Yeah, me says, es posible aprender este curso inmediatamente, a no ser que creas que lo que Dios dispone requiere tiempo. Y esto solo puede significar que prefieres seguir demorando, reconocer el hecho de que lo que su voluntad dispone ya se ha cumplido. El instante santo es ese mismo instante y cada instante. El que deseas que sea santo lo es. El que no deseas que lo sea, lo desperdicias. En tus manos está decidir qué instante ha de ser santo. No demores esta decisión, pues más allá del pasado y del futuro, donde no podrías encontrar el instante santo, este espera ansiosamente tu aceptación. Sin embargo, no puedes tener una conciencia feliz de él mientras no lo desees, pues encierra dentro de sí la total liberación. Eso fue el capítulo 15, sección 4, la práctica del instante santo. Okay. So it's up to us to decide when it is. And he says, delay it not. Entonces es lo que nos dice, depende de nosotros cuándo lo queramos hacer. Y el retraso, pues, nos detienen. It's not in the past, it's not in the future, it's right here, right now. No es en el pasado ni será en el futuro, es aquí y ahora, en el instante santo. Unless we don't want it, and then we won't have it. A menos que no lo queramos, entonces no lo vamos a tener.
And just one more. This is from chapter 26, section 8. Okay, chapters. En el capítulo 26, la sección octava, la inmediatez de la salvación. What paragraph? Chapter 26, 8, paragraph 9. Párrafo 9. 1 to 6. Be not content with future happiness. Dice, no te contentes con la idea de una felicidad futura. Eso no significa nada ni es tu justa recompensa. Pues hay causa para ser libre ahora. ¿De qué sirve la libertad en forma de aprisionamiento? ¿Por qué habría de disfrazarse de muerte la liberación? La demora no tiene sentido y el razonamiento que mantiene que los efectos de una causa presente se tienen que posponer hasta un momento futuro es simplemente una negación del hecho de que causa y consecuencia tienen que darse simultáneamente. Until 7? So it's all mind, he says. The mind is the cause, and the consequence is as a result of what's in the mind. Entonces dice, la causa es la mente y los efectos son el resultado de lo que está en la mente. So what has changed for me as a result of this focus on the present moment? Entonces, ¿qué ha cambiado en mí como resultado de esta intención de estar en el momento presente? I attribute a lot of this to Keith Kavanaugh. Yo le atribuyo mucho de esto a un maestro que se llama Keith Kavanaugh. He has really beat into my awareness Él realmente, the importance of not delaying. él realmente me ha picado mucho en mi conciencia de ya no demores. So what that means is that whatever shows up in the mind, Lo que significa es que lo que sea que aparezca en la mente, welcome it, allow it, dale la bienvenida, permite que pase, look at it without judgment, velo sin juicio, meaning judgment of myself. I'm not going to judge myself for what I see in the mind. o sea, lo que quiero decir es no juzgarme a mí misma, no voy a juzgar lo que está en la mente, Recognizing that this is not me. It's an evil flower without roots, the ego. recordando que esa no soy yo, esta es una flor envenenada sin raíces, no soy yo, ese es el ego. So I'm not responsible for this ego and its actions. Entonces no soy responsable de ese ego y de sus acciones Because it's not me. porque no soy yo. So what has it got to do with me? Entonces, ¿qué tiene Dios que ver conmigo? Because I am the awareness that sees it. Porque yo soy la conciencia que lo ve, que lo está viendo. So I'm the witness to the movie of Sarah's life. Entonces soy el testigo de la película de la vida de Sara. Now, when I'm a witness, I can soften into the observation. O entonces, cuando soy un testigo, puedo ser más suave con la observación. I step back and I join with spirit in the right mind. Entonces me doy un paso atrás y me uno con el espíritu de la mente recta. And what it sees, what awareness sees, is not what is seen. Entonces lo que la conciencia ve no es lo que está visto. Entonces, So this represents awareness for me, is the stillness in the mind. o sea, esto representa la conciencia en la mente, como la quietud de la mente, That sees the insanity of this character.
que ve la locura, la demencia de este personaje, but is not this character. pero no es este personaje, It is the awareness. es la conciencia. And I have that choice in every moment Y tengo esa elección en cada momento to step over here para ponerme ahí, pararme ahí and be the witness. y ser el testigo. So I can see anger over Así here que puedo ver a la ira ahí without being angry. sin estar enojado, sin I estar can enojado. see depression or sickness Puedo verla la depresión, a la enfermedad ahí, without being depressed or sick. Because sin estar deprimida o enferma. awareness can't be sick. La conciencia no puede estar enferma. This is divinity. Esta es la divinidad. So what does this have to do with me? Entonces, ¿qué tiene que ver esto conmigo? So I think I'll leave it at that. And if Así es que yo creo que lo voy a dejar ahí. And open it up if there's any thoughts or questions or perspectives you want to share. I'm happy to engage with you. Y lo voy a dejar abierto para que si tienen ustedes comentarios, me gustaría compartir con ustedes sus dudas y lo que tengan que decir. Pueden levantar su manita si alguien quiere participar. How much time do we have, Carolina? ¿Cuánto tiempo tenemos? It's like 40 minutes more. 40 minutos más o menos. ¿Sí está bien? Around 40 minutes. No sean tímidos. Don't be shy. Yo quisiera decir, y me adelanto a decirlo en español y lo traduzco. Sara, muchas gracias por estos comentarios. Estos comentarios tuyos me ayudan muchísimo en esto de yo soy el observador, entonces lo que estoy viendo no soy yo. Lo estoy observando, pero no soy yo. Eso a mí me sirvió muchísimo. Sarah, I'm translating myself. I want to say thank you for your comment about the observer. When I observe my whatever feeling, it's fantastic because I observe and I see that I'm not that problem. I'm not what I'm feeling. I'm not that feeling of being irritated or anxious or whatever. That example helped me a lot. Estoy diciendo que muchas gracias, porque eso me ayudó mucho. Yeah, it's helped me a lot too, Nora, because I can see that the character has no foundation. It's got no power. It's only being held up by my beliefs, by giving it power. Esto me ha ayudado mucho, Nora, porque es lo que veo es que el fundamento no tiene, el personaje no tiene fundamento, no tiene sustancia, no es nada. Eso me ha ayudado. ¿Alguien más? Yo tengo un comentario. Hola, Rubén. Hola. Tarde o temprano tuve que tomar la decisión de ser lo que soy. ¿Soy un cuerpo con un espíritu o soy un espíritu con un cuerpo? Y el momento en que yo me decidí por el espíritu, como dice Sara y todos los demás, todo empezó a cambiar. Todo empezó a cambiar. Ruben is telling us, Sarah, that he had to make a decision of what he is. He first he thought he was a body with a spirit,
and then our spirit with a body. So when he made the change to choose for the spirit with a body, everything started to change. Yeah, that was what happened for me too. I took many, many years thinking that Jesus was talking to Sarah. Eso es lo que me pasó a mí también. Me tomó muchísimos años creyendo que Jesús le hablaba a Sara. So I wanted to be a really good, kind, holy ego. Entonces realmente yo quería ser un ego bien amable y bien amoroso, pero seguía siendo ego. And it's frightening to think that that has to all be given up. Y la verdad asusta cuando uno sabe que tiene que dejar ir todo eso. So Asusta. right now we live in a state of conflict Entonces ahorita vivimos en un estado de conflicto between the right mind and the wrong mind. entre la mente errónea y la mente recta. And while we're in that state of conflict, it's very, very, it's a difficult way to live. Y mientras estamos en ese conflicto, es muy difícil vivir ahí. But it's where we are because we're still not completely in awareness and we're still partly want to be the character in the dream. Pero ahí estamos, porque todavía no nos identificamos como conciencia pura y todavía queremos estar ahí en esa parte del personaje. And the other problem is that we judge this character. Y el otro problema es que juzgamos al personaje. And the ego loves it if we continue to engage with it by judging our behavior as, you know, all the judgments we hold about ourselves. Y al ego le encanta porque eso nos mantiene ahí invertidos en todos los juicios que hace el ego y eso pues te mantiene atada al personaje. So this seems difficult. It seems difficult to observe without judging. Y entonces parece difícil observar sin juicio. It's also can seem difficult to welcome things like depression or anxiety or sickness. Entonces por eso parece fácil darle la bienvenida a la enfermedad, a la depresión, a la ira. And to see that we're none of that. Y ver que no somos eso. And that can continue sometimes for a long time. Y eso puede continuar a veces por mucho tiempo. But if we don't engage with it and still do our witnessing and welcoming, Pero si no lo hacemos y aún así damos la bienvenida a lo que pasa y lo observamos, le damos la bienvenida y lo vemos. and engage in the forgiveness work, that's Y nos empapamos con el trabajo del perdón. and it's, to me, it's become very simple. Para mí ya se ha convertido en algo más simple. I'm not saying easy because I have a lot of resistance. I still engage with the character. Dice, no es fácil porque tengo todavía muchas resistencias, todavía me engancho con el personaje. Yeah, but it makes a big difference. Pero hace una gran diferencia. So when there's a disturbance in the mind, just as Jesus says, it's painful. Entonces, cuando algo hay un disturbio ahí en la mente, Jesús nos dice, es muy doloroso. Yeah, and when there's a grievance hanging on to it, Cuando hay un resentimiento ahí que le estamos agarrados al resentimiento, is increasingly painful. es todavía más doloroso. Es muy So doloroso. if I think of it like a hot potato, Si pienso en eso como una papa caliente, the faster I can drop it, lo the más happier. lo más rápido que la tire, voy a ser más feliz. Yeah, the happier I am. Sí, voy a ser más feliz si la tiro rápido, como papa caliente. Veámoslo así, like a hot potato.
but I'm still pretty stubborn. pero todavía soy muy terca. This character is pretty stubborn. El personaje es muy terco And so the resistance is still there. y todavía la resistencia ahí está. But the opening to change is also there. Pero también está ahí la apertura al cambio. And it just feels like a better choice. Y se siente como que es una mejor opción. And every time I make a choice like that, Jesus says, I reinforce it. It gets reinforced, strongly reinforced. Y cada vez que hago una decisión, que la tomo esa decisión, siento que Jesús me dice, vamos, ese es el camino, ¿no? Me lo refuerza. Jesús me refuerza que por ahí es. In the early years, I didn't even understand En los primeros años ni siquiera entendía that this part of us, the ego, is mindless. We've left the mind. que esta parte de la mente, la del ego, ni And siquiera, no, es sin mente, o sea, no tiene fundamento. And I just didn't understand the whole idea of him talking to the mind. Like, what did that mean? Y realmente no entendía toda esa idea de que Jesús le hablaba a la mente. ¿Qué significa eso? Yeah, but now I see it's this, the witness. Pero ahora ya veo que es eso, es al testigo. And what I want is for this to become expanded, this become more my identity than this. Y lo que quiero, lo que veo ahí es que esta parte de la conciencia quiero que se expanda y que sea más tiempo esto que esto. Because if we can live over here, Porque si vivimos aquí, then everything is peace and joy. entonces todo es paz y alegría. And it doesn't matter what's happening in the world or in the mind, it doesn't matter. Y entonces ya no va a importar lo que esté pasando aquí en el mundo. Yeah, and I have to say that for me right now, Quiero que decirles que para mí en este momento I am really grateful to the teaching of Keith Kavanaugh, who teaches Ken Wapnick. que estoy muy agradecida con las enseñanzas del maestro Keith Kavanaugh, que enseña las enseñanzas de Kenneth Wapnick. He's got a big following because he's very clear. Tiene muchos seguidores porque es muy claro. Él está en YouTube, lo pueden encontrar en YouTube, pero en inglés. Sarah, I think he's from Ireland or Ireland, yeah. es irlandés. Now I know there's no translation, so that could be difficult. Creo que no hay traducciones y puede ser un poquito difícil, pero there's a lot of people here that speak English and can follow. Yeah, and I don't know, maybe there's a way in listening to him that could have a translation there. I don't know how that works. No sabe si haya traducciones para él todavía. But it's made a big difference for me to get very clear and back to Ken Wapnick, who was my teacher for a long time. I followed Ken Wapnick. Dice, para mí las enseñanzas de Kit han sido muy, es muy claro, pues me ha ayudado mucho y él pues sigue a Kenneth y yo también fui alumna de Kenneth durante mucho tiempo. And Keith has taken that and made it even more clear on the forgiveness process. Y Kit ha tomado esas enseñanzas de Kenneth y lo ha hecho mucho más claro todo ese proceso de perdón. Yeah, it's more now going inward, not even looking anymore for any answers, but just applying that process daily, moment by moment, every time something comes up, to just shift the mind. Sí, eso es lo que hizo, de hacerlo diariamente y cada vez que llega algo a la mente, hacer ese cambio. ¿Cómo hacer el cambio? ¿Algún otro comentario por ahí?
¿Hay alguien que quiera, por lo menos igual, y quiénes son sus fans? ¿Quién le quieran decir algo? I can say, though, that it's not denying feelings. Lo que puedo decirles es que no es negar los sentimientos. No es So negar when there's an upset in the mind, it has to be seen. Cuando hay algo que nos molesta en la mente, se tiene que ver. A ver, por ahí Raúl tiene una pregunta. Raúl has a question or comment. Sí, buenas tardes, sí, gracias, Sara. Bueno, de que tengo como 2 años con el curso y desde el principio de que me he llevado mucho a sentir, a veces entregaba, pero ahí se quedaba todo lo que yo traía en mi mente y me llevaba a sentir hasta que ya me llevaba a veces procesos de media hora, 1 hora en meditación y sentía como una fuerza gravitatoria a veces en mi estómago y pues ahí estaba sintiendo, pues me venía todo lo que era a veces miedo, tristeza y lo sentía y ya cuando salía de ahí se había liberado. Pues no sé si sea correcta esa práctica y ahorita ya es menos. Raúl is telling us, Sarah, that he has 2 years with the course. And at the beginning, he was like doing meditations and trying to get into meditation. And he was feeling like something in the abdomen or in the stomach, like very hard. And he has like all of these feelings of anger or depression, everything, sadness. And after the meditation, he was feeling a little better, but he doesn't know if that's correct to do. It's something that it's good to do, the meditations. Yeah. I think it's always good to go into the silence, and he offers some lessons where he said, to just ask the question, Father, what is salvation? I do not understand. And to listen within and maybe journal what comes. Ella te dice, Raúl, que esos momentos de silencio son muy buenos y preguntarle, o sea, Padre, ¿qué es lo vimos en una lección hace poquito, Padre, ¿qué es la salvación? Dímelo, porque no lo sé. Y escuchar en el silencio y tal vez hacer como un diario para lo que escuches, escribirlo, te puede servir. The thing is, it's a process. It's a process, and we just have to be patient with ourselves. I've been at this for a long time. Ese es un proceso, tenemos que ser pacientes con nosotros también. A mí me ha tomado mucho tiempo. Gracias. Thank you. ¿Alguien más? Para mí, sí, la verdad, a veces siento que ese desprenderse del personaje es muy difícil. Me estoy viendo y estoy diciendo, esto no me hace bien y de todas formas lo hago. Eso es esa resistencia y ese decir, Sarah, for me, that the resistance is there. And sometimes I'm like watching me or like observing me that I'm doing something that is not good for me, but it's still I do it. It's like giving up, like you say, the character is really difficult. The character, gets in the way, and in the manual for teachers, where he describes all of the steps in the development of trust. El personaje está ahí, siempre está ahí en el camino, se nos mete en el camino y en el manual para los maestros ahí nos dice todo cómo se va desarrollando esa confianza.
I think out of the 9 steps, he describes as 5 of them as painful, probably painful for us. De los 9, de los 10 pasos, de los 9 pasos del perdón, son como 4 o 5 nos describe que son dolorosos esos cambios, esa transformación. Porque He es also fácil. says, Carolina also says that infinite patience produces immediate effects. So we just have to be patient with ourselves and the result will be there. Y también nos dice que la paciencia infinita produce resultados inmediatos. Entonces, bueno, ser paciente, así como tranquila, tranquila, no pasa nada. Ups, me equivoqué. Just, I made a mistake, no problem. Sí, Precia. Precia, ¿quieres comentar? Hola, Hello, hola. escuchamos. Bueno, primero que todo, agradecer a Sara por sus lecciones que para mí han sido de muchísima ayuda. Me he identificado muchas veces con sus enseñanzas, ¿verdad? Con las situaciones que ella nos muestra en cada lección, ¿verdad? Me he identificado muchísimas veces. Una de las cosas que me gustaría preguntarle a Sara es, ¿cómo trabaja uno? Yo no tengo mucho tiempo en el curso, pero lo que he notado es que no me es ya tan difícil perdonar a los demás, pero me es difícil perdonarme a mí misma. Cuando hago las lecciones y caigo y digo, pero otra vez volví a caer, otra vez volví a ser débil en esta acción o se me vuelve a repetir una acción y entonces como que me juzgo muy duramente. ¿Cómo trabajar en el curso, con el curso, en el juicio que uno se hace? Sarah, Frecia is telling you that she really enjoys your reflections, and she really gets a lot with all that you teach. It has been very, very helpful for her. And what she's telling us that she has still, that she starts to forgive others easier than forgiving her. For her, it's like, oh, again, I made this mistake, and again, I did this mistake. Pretty much the same I was doing. Yeah, so this is what I was saying, that this is difficult for us, is to welcome the feelings that come up over here, but not to judge them. Because the one that's saying, oh, it's so difficult and I'll never understand it and I'll never get there and it's just too hard, that's the insane voice talking to itself. And that's what it'll tell you over and over and over again. You're never going to get it. And why don't you just forget about it? It's just too difficult. It'll take forever. All of that is the insane voice talking to itself. And it's that voice that when we listen to, we're over here. But when we're observing that voice and say, I see, I hear you, and you're not me. And I'm not going to give you any more attention. It's not the truth. Yes. And that's really important because the ego loves to tell you, or else it'll tell you, oh yeah, keep going, just keep going, keep reading the course, but don't get it. Keep seeking heaven, but never finding. Sí, Frecia, es lo que ella te decía. Lo que tienes que hacer, lo que tenemos que hacer es realmente ver que la que se juzga, la que se enoja, la que todo es esta parte de la mente que no es nada, que no eres tú, que no eres. Entonces, esta parte de la mente siempre va a estar juzgando y te va a decir, no puedes, qué difícil, deja el curso, no sirve para nada. Esta parte de la mente ahí va a estar y te va a estar, pero lo que nosotros tenemos que hacer como conciencia es decirle, ya no te voy a poner atención, cállate.
más que no, cállate, no te voy a poner atención y darnos cuenta que no somos esa parte de la mente, que fue lo que nos decía ella. Entonces, y ser pacientes porque entre más nos damos con el látigo, el ego se encanta. O sea, el ego le encanta eso. Gracias, Carolina. Dámele muchas gracias a Sara por todas sus lecciones y por compartirnos parte de su vida y cómo ella ha desarrollado estas lecciones y las ha hecho suyas, ¿verdad? Por ser ese ejemplo y decirle que la admiro muchísimo y que muchas gracias por ser una luz en mi camino. Thank you, Sarah. I really appreciate all your reflections. Thank you for sharing with us all your life, all your process, with all the teachings that you gave us. Really, the sharing of all the situations for what you have been through all these teachings and learnings. It has been really, really helpful for a lot of us. Thank you. It's obviously a learning journey we're on, and there's nothing ever wrong. When you think about that this is a classroom for the undoing of the ego mind, and if it's a classroom that you have written the script together, there's the ego script that is all chosen by the mind, then there's nothing ever wrong. Everything's happening as it needs to. Dice Sara que todo está bien, no hay nada mal, todo lo que se ha hecho es perfecto. Al final cada quien escribimos nuestro guión y lo único es darnos cuenta que no pasa nada, lo decidimos nosotros pero todo está bien. Ser pacientes. There's some comments, I don't know. If Nora, do you want to read the comments or hay algunos comentarios? No sé si lo quieran. Anthony is asking, I see here, say, how do you know that you have already forgiven? So in the family, how do you know? Dora, Dora, ¿podría cerrar tu micrófono? How do you know that Jesus says that he tells us the answer to that. He says, how do you feel? Dice, Jesús nos da la respuesta para eso, para saber si ya perdonaste, que nos hace la pregunta Antonio. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Eso es saber si ya perdonaste. ¿Cómo te sientes? So if peace is in your mind, then you know that you have released whatever the grievance was. And if you're feeling peace, you have let it go. It's letting go whatever is disturbing in the mind. It's not what anybody else has done. It's how we are feeling about releasing the grievance. El problema no es lo que los demás hayan hecho. El problema es nuestra mente soltar todos esos resentimientos y cómo nos sentimos en la mente. Y Amafe she's asking or saying thank you for every daily lesson, and for allow us to share the space. She wants an advice to help with the daily resistances to make the meditations. She gets a lot of work and chores, and I forgive the lesson, the short lesson. I cannot remember it. And thank you, all my love for you. How do you remember the lesson? Can't remember the lessons. ¿Cómo hago para recordar la lección? Yeah, I know. It's a part of the ego resistance. The ego does not want you to get this. Es parte de la resistencia del ego. El ego no quiere, se resiste. Yeah, the whole truth is already in your mind. Toda la verdad realmente ya está en tu mente. It's already
You're already here. Ya estás ahí. Ahí So, you're already awakened. ya despertaste. You're already enlightened. Ya te iluminaste. This is holding back the reality of what you are. Esto te mantiene aquí, te la mantiene de lo que realmente eres. So if you put a picture of Jesus on the wall, put your picture right next to it because you're already there. He took us all home. Wow. Dices, así es que si ponen una fotografía, así como yo tengo, miren aquí, Jesús por un lado mío, pues también ponla en la tuya, porque tú estás ahí junto con él. Ya estás ahí. Because you are the Christ now. Tú eres el Cristo ahora. Yeah, Sí, that's our reality. So la realidad. all we have to do is accept it, Lo not único que resist tienes que it. hacer es aceptarla. We're all in the same place. I'm not enlightened in this moment when I'm with the ego. When I'm here, then I'm sane. When I'm here, I'm insane. Back and forth. Cuando estoy en la conciencia, estoy en la mente sana, pues estoy sanada, he sido, y cuando estoy acá, estoy demente, estoy loquita, ¿no? Entonces yo elijo, pero ahí estoy, ahí está, es cuestión de elegir dónde quiero estar. In order to see, But we are afraid, ¿no, Sara? Pero tenemos miedo de, what if I'm not this character, and I'm not right about everything, si no tengo la razón sobre todo, nos da miedo soltarlo. ¿No? is there- Yeah, it's that we are afraid. It's what if I'm not what I am, my role like mother or spouse, and just look, and I don't care. It's hard. O sea, solo ver por ahí, dejar soltar mis roles y solo ver y decir, todo está bien. it's not what you're doing, it's the mindset with which you're doing it. Ok, dice, no es lo que estás haciendo, es el estado en la que tu mente está mientras lo estás haciendo. Y eso es difícil. Y esa observación es un poquito complicada. Muchas gracias, Carolina. Mariposa está pidiendo la palabra. Estás muda, Mariposa. Debes desenmudecerte. Buenas noches, gracias Norita. Me está costando mucho trabajo que la pantalla me responda al dedo y me demoro metiendo el dedo. It's taking me time, like to make the button work. Muchas gracias, Sara. Thank you very much. I am Mariposa, it means butterfly. I am a mariposa. I enjoy everything you have said. Me gusta mucho todo lo que usted está diciendo. And I cannot escape of the idea that we are in a dream. And that is one thing that helps me a lot. Y yo no me puedo escapar de la idea que estamos en un sueño. Lo digo, o sea, todo lo que nos dice el curso es correcto, está hablando a la mente. Sin embargo, me sigo viendo carne y hueso. I am aware that whatever the Course in Miracles is saying is talking to the mind, but I also can't deny that I am looking at the mirror and I see flesh. So, what I am going to do with this? So, ¿qué voy a hacer con esto? Y yo lo acepto, me entrego a Dios, me entrego a las manos de Dios. I accept it, I renounce, I give up. I let God take care of me. And I enjoy being a butterfly. So, yo dejo que Dios se haga cargo de mí. Yo soy la mariposa que yo soy. Y cuando entro en estas situaciones de ego, que el ego me dice, no eres una mariposa, todavía eres un gusano venenoso. And when sometimes the ego tells me, no, you're not a butterfly. You are a poisonous caterpillar. So, yo me lo recuerdo. Es un sueño que yo escogí. I remind to myself, it's my dream. I do whatever I want with my dream. And I choose again to be the
less butterfly that God loves. Y yo escojo de nuevo ser otra vez la mariposa loca que Dios ama y adora y acepta como es. That's it. I keep flying. Thank you very much. Thank you. Yeah, that's a really good reflection on the butterfly, because so much of the time I was in the cocoon trying to make the cocoon fly instead of transforming into the butterfly. Putting wings on the cocoon instead of doing the transformational work. Es muy bonita esa reflexión que haces, mariposa, sobre las mariposas, porque eso me pasó a mí. Mucho tiempo yo estuve ahí adentro del, ¿cómo se dice? Del cocoon, ¿cómo se dice en español? Capullo. Del capullo. Mucho tiempo estuve ahí adentro del capullo, queriéndole sacar las alas al capullo. No me transformaba. No me transformaba. Dora has a question. Buenas noches, con Dora Largo. Dora. No, yo llevo muy poquito tiempo en el curso, entonces tengo la idea de que el ego pelea conmigo constantemente y yo puedo decir que yo tengo la mente errónea, porque yo primero me juzgaba y, mejor dicho, era una trifulca horrible, hasta me daba pues depresión, me daba tristeza, porque mi mente constantemente me está juzgando. Entonces he aprendido, pero me ha costado mucho aprender a que no me debo de juzgar yo misma, y me ha dado mucha dificultad, pero ahí continúo. Quiero darle las gracias a Sara. Yeah, Dora is telling you, Sarah, that it's the same for her. Is that she has been with the course not too long ago, but when she resists, that depresses her. No, that it's a constant fight in her mind that I cannot do it and I fail again, and understand that it's. Look at yourself without judging. That's she has been learning that, so she's in the process too. Yeah, beautiful. We all are, aren't we? We're all journeying, walking each other home. Todas estamos en este camino, todos vamos por ese camino caminando hacia casa. Es por lo que todos pasamos. Y muy bien, más bien, Dorita. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, sino para cerrar. Aquí, Angelita. Sí, yo también no quiero desaprovechar la oportunidad para agradecerle de todo corazón a Sara por las lecciones, que me encanta escucharla. A veces cuando voy en el transporte la coloco y la escucho y digo, ay, me gustaría volverlo a escuchar, pero después viene la otra, entonces como que, ay, no hay la oportunidad para escuchar todo, pero la verdad la disfruto mucho, lo agradezco de todo corazón por esa guía. Y pues también respecto a la charla de hoy, agradezco como esas herramientas, eh, lo que decíamos de salirnos, de verlo desde afuera, de tratar de no juzgarnos. Me alegra mucho como escuchar, como digo, sí, eso es lo que tengo que hacer, pero como que, ay, Dios mío, que sea así como suena y que lo pueda aplicar así de fácil, porque a veces a uno se le complican las cosas, pero ahí vamos. Y lo bonito es que vamos todos y que contamos el uno con el otro. Entonces, gracias a todos. Un abrazo. Thank you, Sarah. She's also a fan of your reflections, and she hears them, and while she is in the commute, and sometimes she wants to hear them twice or three times. Then comes the other. So he said, but all of them are so good that we want to. And it's the same. She wants to give you the thanks for the
for the tools that you have given us today to really watch and stop judging us, ¿no? Dejar de Thank juzgarnos. Gracias. Thank you. Gracias, gracias, Angelita. Yo les quiero comentar, I want to share with you that gracias a que yo recibí esas reflexiones de Sara por WhatsApp, alguien, creo que Alfonso era el que las pasaba por WhatsApp y eran leer 25 minutos de esas lecturas y yo decía, Dios mío, esto tiene que llegar a más personas y algo me vino a mí como, ¿por qué no las lees tú para que le lleguen a muchas más personas? Y gracias al Espíritu Santo que me dio esa inspiración, porque yo sé que las reflexiones que nos ha dado Sara en inglés le han llegado a muchísima gente en español y y vamos creciendo y esta comunidad se hace más grande y es más fácil para todos, porque ella ha estado 30 años en esto y pues ya no los está desmenuzando. Así es que no tenemos que estar aquí tantos años. So let me translate that, Carolina, for Sarah. What Carolina said is that she began to read your comments, your reflections, when at one point she realized this has to be shared with more people. So she began to translate them into Spanish, and she took that mission, and your reflections are now shared in Spanish. So let me say thank you, Carolina. And of course, everybody is so grateful with you, Sarah, for your reflections. They're really, really inspiring and very helpful. Thank you so much. Thank And you. there's a question from Abraham Juárez. Abraham está levantando la mano. Sí, buenas tardes. Sí, pues nada más para agradecerles a las dos, por sus bonitas lecciones, y yo soy uno de los beneficiados que, al oír todas las reflexiones de Sara, narradas por Carolina, todas las mañanas me ayudan a ver, a entender toda su luz que nos comparten ellas, y yo estoy muy emocionado de verlas en persona y agradecerles y que sigan con ese tan bonito trabajo que llevan a cabo todos los días. Gracias y que Dios las bendiga. Gracias, gracias. Abraham is telling us thank you for all that we are doing together, Sarah. So to share the light with, he's one of the people that has been grateful, that is very grateful with your reflections, that he listens every day. Gracias, gracias. Muchas gracias, Abraham. Un placer y a todos. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un placer, un regalo. La primera vez que vi a Sara en Zoom, yo lloraba y lloraba y lloraba. Decía, ya la conocí. No, o sea, de leerla y escucharla y ahora verla para mí yo tengo una conexión con esta mujer, no sé de qué vida, pero fue muy emotivo, así es que creo que para todos. So, Sarah, what Carolina just said is the first time she saw you on YouTube, she couldn't stop crying. She was so happy to see you. In a Zoom with Gabriel and Henry, con una entrevista que le hicieron Gabriel y Henry. La primera vez que la vi, terminé y yo lloraba y lloraba. Yo también la vi. So the first time she saw you, Sarah, was on an interview that you that was published on YouTube. So Carolina couldn't stop crying. She was so happy to see you. And we have two people raising their hands, dos personas levantando la mano, una se me perdió. Marisa quería decir algo y luego Amafe, Marisa. Que estoy súper agradecida a vos, Carolina, a Sara. Yo las conocí el año pasado, empecé las lecciones
Y bueno, no sé, como vos decís, me siento tan identificada con esto de la conexión, cuando ella explica, yo entiendo, capto muchas cosas y tiene esa forma que, bueno, no sé por qué, no sé, o sea, no sé explicarlo, pero me inspira, me hace entender cosas, me caen fichas todos los días y te agradezco muchísimo a vos por la traducción porque si yo no la conocería. Y bueno, nada, quería agradecerles, estoy sumamente emocionada, incluso a principio de año es la segunda vuelta del libro y yo le consulté a ella porque pensé que con una vez que lo hiciera ya era suficiente, ya me había iluminado y ella me comentó, o sea, me dio un mensaje en ese momento que fue para mí clave en seguir el curso otra vez porque estaba cayendo estaba escuchando al ego, digamos, y estoy tan contenta de haberlo seguido y siento que estoy sacando tantas enseñanzas, me están dando tantas herramientas, así que bueno, no hay palabras para agradecer. Así que bueno, nada, feliz de estar acá y feliz de escucharlas todos los días y gracias a todo el grupo y bendiciones. Gracias, Marisa, porque ahí nos compartes sus mensajitos diario. Muchas gracias. Mucho gusto. Sara, Marisa is one of the followers also, and every day she puts something in the YouTube, and she's very very happy to. She has gotten a lot of tools, and she's learning a lot with your reflections. Thank you. Thank you. I was getting a beautiful vibe just from her beautiful smile. Dice, solamente de verte tu hermosa sonrisa me diste muchísimas bonitas vibras. Gracias. Y de verte tu sonrisa. Gracias. Muchas gracias. Y ahora Amafes está levantando la mano. ¿Cuál es tu nombre, Amafes? Estás muda. Debes desenmudecerte. ¿Cuál es tu nombre? No te escuchamos. A ver. Dime. Ya sí, ya sí. Soy Cuenta. Andrea Ferreira, de ¿Perdón? Colombia. ¿Tu nombre? Andrea Ferreira. Okay, this is Andrea Ferreira from Colombia. Adelante, Andrea. Ok, no me quería ir sin darle las gracias a Sara y a Carolina. Tienes una voz súper linda y es igualita a la que escucho todos los días. Es maravilloso levantarme con mi despertador y saber que alguien en Telegram ya ha puesto ahí esa lección para mí. De toda mi alma, gracias. Muchas gracias. Gracias. Just thank you and blessings and giving thanks because someone has put in Telegram one night before, and when she wakes up, she hears, and so the lesson is there. So beautiful. That's so beautiful. Thank you. Eso es muy bonito. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Gracias, Andrea. Y ahora, Erika, debes desenmudecerte. Gracias, Norita. Bueno, quería, Sara, agradecerte mucho porque has sido, yo creo que de las mejores consejeras que tenemos nosotros todas las mañanas al escuchar tus lecciones. Me siento muy feliz de que podamos conocerte, de que podamos escucharte y de poder entender ya mucho más tu mensaje. Muchísimas gracias por estar acá, de verdad. Thank you, Sarah, because she's telling me you are like the, how do you say, Inspiration. You know, yeah,
she also has a lot of blessings from your, and she has learned more with all. She looking at you, she's understanding more the process from your lessons. So Yeah, you know, all of the blessing is really all in the mind. I mean, these beautiful thoughts that you're sharing are thoughts that are you, you know. It's very little about me. It's really it's really beautiful to hear, but you know, these are reflections that come from you, each of you, and the gratitude you always to yourself for being here and for doing this taking this journey. I mean, we're all contributing in a big way to the world, changing the world, you know, with each mind that changes. So I just want to acknowledge each of you for doing this work. dice que todas las bendiciones y toda la gratitud y todo lo que han expresado en esto realmente viene de sus mentes. No soy yo, son ustedes de las que ahí está la gratitud, ya está en la mente de todos nosotros y todo ese compartir y todo ese dar ya son ustedes. Y no es acerca de Sara, es acerca de ustedes y de la unión y de la unicidad que estamos compartiendo en este momento, todos unidos en este camino. Y gracias por escuchar el llamado, ¿no? Gracias por escuchar el llamado y estar en este camino juntos. Y es mucho más sencillo cuando decimos, ay, eso ya lo voy a poner de mi conciencia, pero decirle, es mucho más fácil compartirlo con otras gentes, con otras personas que están viviendo ese mismo proceso y que no nos digan, ni esta loca en qué cosas se metió, ¿verdad? I think it's easier when you share with some other minds that are in the same process and I'm not alone. No estoy sola, no estoy sola, Yeah. vamos caminando Yeah. juntos. Exactly, yeah. Exactamente. Mm. And Sarah, there are some other comments, a few more comments and people expressing their gratitude to you and to Sarah and to Carolina, for Sarah for your daily reflections and Carolina for translating into Spanish. Sarah, they all express the same. Sarah, your reflections are very enlightening. Thank you. Thank you so much. Thank you. Any final words, something for Sarah? Just final thoughts. Yeah, it's just been so beautiful joining with you all, and I just want you to take that gratitude that you're extending it to me and take it into your own heart, because it is a gratitude to yourself. There really is only one of us, you know, in this state of awareness. There is only one dreamer of this dream, and that's why there is only one, and that's why you're you're the one. And so I just want to, there's a little quote that I thought would be good to end on, in just a short prayer, if we're ready for that. Espérame tantito. Wait a little bit. Just remember that you are this has been such a pleasure for her to share with. Perdón, yo estoy hablando en inglés. Pero ha sido maravilloso tener toda esta conexión con ustedes, escuchar la gratitud que han reflejado. Lleven esa gratitud a su corazón, a su mente, ya están ahí, la conciencia la tienen, la gratitud, son la luz. Y ella quiere cerrar con una frase. Yeah, Sarah, tell us the quote. And so we give today to you. Y ahora damos para ti. We come with wholly open minds. Venimos con la mente abierta y santa. We do not ask for anything that we may think we want. No vamos a pedir por nada que pensemos que queremos.
Give us what you would have received by us. Danos lo que tú recibirías de nosotros. You know all our desires and our wants. Tú sabes todos nuestros deseos y nuestras necesidades. And you will give us everything we need in helping us to find the way to you. Y tú nos vas a dar todo lo que necesitemos para llegar al lugar donde estás, donde estemos contigo. Amén. Yeah. Gracias, gracias. Thank you, Sarah. Gracias Thank a todos por escucharlo y por estar ahí, por haber venido a esta clase magistral de Sara. Gracias. Continued blessings on your way home. Continuamos con las bendiciones para el camino a casa. We're all the same. We're all the Somos same. todos el mismo. Somos el Same mismo. one mind. Same one. Somos la misma mente. Somos uno. Thank you. Gracias. Thank you. Hasta luego. Gracias a todos. Ahí pueden cerrar.